Quiero mis primeras palabras sean para invitar la bendición de Dios en el nombre de Jesucristo para que lo acompañe. Vamos a hablar aquí de un asunto que no precisamente ha sido orgullo del pueblo hondureño en los últimos años, sino más bien ha sido una razón, un objeto de distanciamiento, de inestabilidad política y también de ingobernabilidad. Hemos analizado los propósitos y la forma en que fue redactado el informe de esta asociación para una sociedad más justa, y nos interesa el punto de vista objetivo que pretende darle a la situación. Hay una calidad en la redacción que me gustó mucho, en función de que las consideraciones de tipo político son casi inexistentes en el documento. Y esto es importante. Creo que lo que nos ha evitado a los hondureños poder entender lo que sucedió antes del 28 de junio de 2009, durante y después, es precisamente el alto grado de sectarización política y la visión parcializada con que, en forma apasionada, cada una de las partes defendimos nuestro punto de vista. Si hubiéramos abierto el espacio a la discusión jurídica del asunto, probablemente se hubieran evitado muchas situaciones indeseables, y quizás si se hubiera permitido a los tribunales de justicia hacer su labor, no hubiera quedado en el ambiente como está en este momento para la asociación de una sociedad más justa ese asunto de que hay ambigüedad o hay dualidad o que hay cosas que hay que arreglar en la Constitución de la República. No podemos aspirar a que los criterios personales y políticos de los funcionarios públicos sean antepuestos a la majestad de la ley. No podemos abrir en el espacio de la discusión pública un lugar preferente a los criterios políticos para tratar de cuestionar las decisiones de las autoridades judiciales en el país. Cuando hemos leído este resumen, hemos encontrado cantidad reincidente, exagerada, reiterativa, muy reiterativa, del Poder Judicial pidiéndole al expresidente Zelaya que cesara en su intento de montar una consulta popular, que a la que posteriormente denominaron encuesta popular, por el propósito de evitar los efectos de las disposiciones que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo está emitiendo a petición de la Fiscalía General del Estado. Fíjense que el asunto se inicia con una decisión de carácter administrativo. Obviamente hay todo un entorno político que tiene que ver con declaraciones del presidente por su gusto preferente en ese momento sobre los asuntos de la izquierda internacional y su cercanía con el presidente Hugo Chávez. Limitó su actuación al grado de que tuvo que prácticamente declararse como izquierdista en el ejercicio de su función. Aquí en la Plaza de la Libertad, al par del hotel en que estamos, un día al par de Hugo Chávez dijo, muchos dicen, o les molesta que yo me llame o que sea centro izquierda. Yo les digo que si le molesta lo de centro y lo de izquierda, que le quiten eso de centro y que me dejen de izquierda. Y Hugo Chávez lo aplaudió con mucho cariño. ¿Qué venía después para los hondureños? El intento de materializar y concretizar el establecimiento de un procedimiento que se inicia con la apertura de un proceso de consulta popular para preguntarle al pueblo si quiere o no quiere que se monte una Asamblea Nacional Constituyente. En aquel momento el artículo 5 de la Constitución de la República era todavía más cerrado que como está ahora. Pero la naturaleza del artículo 373, 374 y 375 de la Constitución de la República
no permitían, bajo ningún punto, proceder a iniciar acciones que tenían como colchón la pretensión de montar una Asamblea Nacional Constituyente. Y es sencillo por qué no se permite una constituyente. Una constituyente, para elaborar una nueva constitución, es un atentado directo contra la constitución actual. No sé por qué razones la sociedad se ha negado a discutir la vigencia del artículo 375 de la Constitución de la República. Nos hemos quedado platicando sobre el artículo 374, 373, sobre el 239 famoso de la reelección, de la sanción, del artículo 242 de la sucesión presidencial. Hemos hablado de los artículos constitucionales que le dan atribuciones a las Fuerzas Armadas para que actúen en determinado momento. Hablamos del artículo 51 para recordar la potestad del Tribunal Supremo Electoral para organizar y dirigir todos los actos y procedimientos de carácter electoral en el país, y demostrarle a don Mel Zelaya que las consultas populares no son legales si no se hacen a través de ese mecanismo que establece la Constitución. Hemos hablado del artículo 321, 322 y 323 de la Constitución de la República para recordar las limitaciones que tienen los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, su compromiso con la patria y la Constitución. Pero de ese artículo 375 casi no se habla. Y es el que le da la vigencia plena a la Constitución y el que establece sanciones y declara que es imposible, en ningún tiempo jamás la vigencia de esa Constitución va a poder ser sustituida, ni por ninguna nueva. Y nos dice que si se establece una constituyente o un proceso por medio del cual se sustenta la vigencia de esta Constitución, los que hagan eso van a ser responsables históricamente y en el futuro cualquiera va a poder deducir responsabilidades contra ellos. Eso está ahí, pero no hablamos de eso. Yo siento, como es poco el tiempo, creo que va a tener un poquito más y teníamos un resumen aquí preparado. Yo siento que hay que decir algunas cosas que son concluyentes. Primero, ¿fue o no fue golpe de Estado? ¿Fue o no fue sucesión presidencial? Para gustos los colores, dicen. ¿Cuántas constituciones tenemos? Una sola. ¿De cuántas formas podemos interpretar la Constitución? ¿Será que la ley nos permite que mi criterio personal sea el que se debe imponer al criterio de los demás? La Constitución tiene un solo sentido, tiene un solo espíritu de ley. No puede arbitrariamente ser interpretada por cualquiera a su gusto. ¿Quién fue la persona que salió? El presidente de la República. ¿Cuál fue el funcionario que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con sendas resoluciones, había ordenado parar un proceso que lo declaró inconstitucional, lo declaró, ilegal? No tenía el Instituto Nacional de Estadísticas capacidad para montar una consulta popular, es una atribución del Tribunal Supremo Electoral. Y en el fondo el decreto 5 de 2009 que emitió el presidente de la República habla de la intención de ligar esa consulta popular con la acción de montar una Asamblea Nacional Constituyente que por sí sola es un atentado contra la Constitución de la República. Pero ese proceso fue acompañado posteriormente, 2 días antes de la salida del presidente Zelaya, de 2 resoluciones de la Corte Suprema de Justicia frente a 2 requerimientos interpuestos por la Fiscalía General del Estado que se mantuvieron en reserva con el propósito de obtener hasta última hora la reflexión del presidente de la República. Se había ordenado el 26 de junio de 2009 el allanamiento de la morada del presidente de la República y la captura del presidente de la República. El magistrado Tomás Arita Valle, como juez natural nombrado por la Corte, había tomado esa decisión. Hasta ahí está actuando la Constitución de la República y están actuando los funcionarios del Poder Judicial.
el asunto se nos complica cuando se captura al presidente de la República. Qué fácil hubiera sido si la captura del presidente se produce y se pone el presidente a la orden del magistrado ahorita para que dispusiera el lugar donde iba a ser confinado. Demostrar que Mel Zelaya había violado, estaba violando el artículo 139 de la Constitución no era una cosa difícil, era absolutamente fácil. Podemos traer de los periódicos cualquier cantidad de confesiones expresas, que es el propósito de hacer las cosas, del presidente de la República y de los funcionarios que acompañaban al presidente de la República. Eran confesos el propósito de violar la Constitución. Y no era difícil entonces obtener la destitución judicial por orden de la Corte Suprema de Justicia y la inhabilitación de los 10 años que manda el artículo 239. Cuando a Mel Zelaya se le saca del país, no se sacó al presidente en funciones, se sacó a un ciudadano que había sido capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia. Ese asunto le cambia la vida a los hechos. Creo personalmente que el Congreso Nacional de la República debió haber tomado esas acciones de carácter judicial como la base fundamental para hacer la sustitución presidencial que manda el artículo 242 de la Constitución de la República. Sin embargo, por una confabulación de hechos ahí entre la salida del presidente, que las Fuerzas Armadas lo llevaron para Costa Rica, alegando acciones de estado de necesidad para tratar de mantener la paz y la tranquilidad del país, decidieron caminar por la ruta de la destitución del presidente de la República, amparados en un informe de una comisión legislativa que nos decía que se debía improbar, desaprobar la conducta administrativa del presidente de la República. Estos son los hechos que están aquí, de cascada, un chiste en el Congreso Nacional, o una renuncia que apareció del presidente Zelaya, que todos sabemos que lo era. Al final, se mantiene las Fuerzas Armadas de Honduras en sus cuarteles y los políticos gobernando. Se mantiene el Congreso Nacional electo al tenor de la Constitución de la República. Se mantiene la Corte Suprema de Justicia en sus funciones electa al tenor de la Constitución de la República. Se mantiene el Tribunal Supremo Electoral, se mantiene el Tribunal Superior de Cuentas, la Fiscalía General del Estado, todas las municipalidades electas constitucionalmente hablando. Se mantiene todo el orden constitucional del país. Lo único que no tenemos es el presidente de la República, que originó su salida en una acción festinada de desobediencia a los tribunales de justicia. Y el problema aquí no es si es legal o ilegal la decisión de la Corte Suprema de Justicia. El problema es que la Constitución dice que la jurisdicción, la jurisdicción de impartir leyes en Honduras le corresponde al Poder Judicial, y nosotros no tenemos la capacidad de decirle a un juez: eso que no me gusta lo que usted decidió, yo no lo voy a obedecer. Las resoluciones del Poder Judicial debemos acatarlas, en eso se basa el principio de la legalidad. Pero si aquí cualquiera va a decir que la decisión de la Corte no sirve y por eso no la va a acatar, entonces, señores, estamos en un estado de anarquía en el que no podemos esperar orden. Fíjense ustedes que el presidente de la República electo cumplió el resto del periodo presidencial. Por eso es una sucesión constitucional, porque todos los hechos que se sucedieron fueron para darle vigencia plena a lo que manda la Constitución de la República de Honduras. Ninguno de los hechos que se produjo fue para darle ventajismos o para darle situaciones irregulares amparados en una ley a alguien al margen de la Constitución de la República. Nosotros debemos, compañeros, amigos profesionales, aspirar a que estas cosas no vuelvan a pasar. Hoy tenemos un presidente de la República que está buscando
seguir el mismo camino del Senado. Y debemos tratar de hacer que se respete la Constitución de la República. Yo no creo que el pueblo hondureño esté interesado en montar una asamblea nacional constituyente, por lo menos de una forma ampliamente mayoritaria, no lo deseo. Necesitamos que esos funcionarios que agarran esta Constitución de la República, ponen su mano izquierda aquí y levantan la otra ante el altar de la patria, ante el altar de Dios, que juran ser fieles a la República. ¿Sabe qué es la República? La forma de gobierno con la separación de poderes para evitar los poderes absolutos de la monarquía. El varón de Montesquieu definió muy bien estas cosas. Pero hoy tenemos un presidente de la República electo por esta Constitución, al amparo de esta Constitución, que quiere otra Constitución porque esta no le gusta. ¿Qué es lo que no le gusta? Los artículos técnicos. A unos porque quieren un Estado socialista, pero a otros ahora porque de repente les entusiasma seguir en el poder. Les gusta la reelección o quieren un par de años más en el ejercicio del cargo. ¿Qué estaremos los hondureños pagando? Yo creo definitivamente que debemos impulsar, y esa es mi recomendación, impulsemos la cultura del respeto a la ley, sometámonos a la ley. Nunca en ningún país la violación de la ley produce paz. La violación de la ley siempre va a producir desajusties sociales, anarquía, caos. Ya es tiempo que le demos otro cargo como compromiso al pueblo hondureño. Tal vez en el transcurso de la exposición podemos hacer algunas reflexiones sobre asuntos bien plurales, pero que no nos dan tiempo. Este documento es bastante grande, muy intenso, y sobre todo en el aspecto de las recomendaciones, me parece que se van un poquito más allá tratando de buscar similitud con culturas extranjeras o con países extranjeros. No creo que eso sea correcto.